El diminuto mundo de los cuantos nos resulta muy ajeno a casi todos. Los físicos están construyendo un supercomputador con las partículas más pequeñas del universo. Nadie sabe qué es exactamente la computación cuántica, pero sí sabemos que nos cambiará. El computador cuántico está llamado nada menos que a transformar la ciencia. Las posibilidades que abre un computador cuántico son increíblemente amplias. Su potencia de cálculo es capaz de resolver problemas que aún no sabemos formular. Por ejemplo, simular moléculas, algo revolucionario en la investigación de fármacos. El computador cuántico lo cambiará todo, pero aún está en sus inicios. Esto parece un chip informático de plástico, pero en realidad es un modelo de pulmón humano. La empresa Alveolix, con sede en Berna, busca acelerar la cura de enfermedades con un computador cuántico. Nina Hobby y Yannick Stucky fundaron juntos la empresa y ganaron el premio Swiss MedTech en 2022. Con una pipeta depositan células pulmonares humanas en una fina membrana. Aquí pueden activarse mecánicamente para imitar un pulmón real. Estas células se pueden estimular. En principio, en este chip de plástico reproducimos el entorno del cuerpo humano. De este modo, simulamos mini órganos que se acercan mucho más al cuerpo humano que ninguna otra cosa que exista hoy en día. Más que los procesos de la fecundación in vitro o la experimentación animal, el investigador explica que el mini pulmón facilita la consecución de un medicamento adecuado. Desarrollar un fármaco demora de 10 a 15 años. Al principio se prueban muchas moléculas en sistemas muy simples, en placas de Petri. Pero en estas placas, la célula no es realmente como en el cuerpo humano. Por ejemplo, faltan las capas tridimensionales y las fuerzas de atracción. Luego, se hacen experimentos con animales para comprobar, por ejemplo, su toxicidad. Todo el proceso es extremadamente complejo, sobre todo en cuanto a los experimentos con animales. Y es ahí donde entra nuestra tecnología. El mini pulmón despierta grandes expectativas. Esperan que permita a sus clientes, especialmente empresas farmacéuticas, probar sus medicamentos con mayor rapidez. Aquí tenemos las células endófilas y encima las células inmunitarias. Están adheridas. ¿Han inducido una infección? Aplicamos un tratamiento. Ok, perfecto. Así tardamos mucho menos en decir si una determinada molécula funciona o no y si hay algún efecto secundario, lo que nos permite optimizar el proceso y, en última instancia, reducir costos. Calculamos que hasta 500 millones por fármaco. Con un computador cuántico, los procesos actuales podrían llevarse a cabo con mayor rapidez y eficacia y se evitaría sufrimiento animal. El objetivo de nuestra empresa es contribuir al desarrollo de mejores medicamentos y a minimizar sus efectos secundarios para los pacientes. Y con nuestra tecnología también pretendemos reducir e incluso llegar a eliminar los ensayos con animales, porque sabemos que no bastan para predecir si un medicamento funciona realmente en seres humanos. Quien me introdujo en la computación cuántica y me hizo entusiasmarme por ella fue mi director de tesis. Hoy me sigo dedicando a esto, pero cuando empecé a estudiar física era un tema desconocido. Dominique Zumbühl investiga y enseña en la Universidad de Basilea sobre los cuantos, las unidades de energía más pequeñas que existen. Sus propiedades dejan muy atrás a los computadores convencionales. Un computador normal con potencia de cálculo normal lleva a cabo un cálculo cada vez. En cambio, en física cuántica se hacen muchos cálculos en paralelo. Un ejemplo clásico es la factorización de números muy grandes.
En este caso, se podría decir que el computador cuántico intenta dividirlos por todos los números posibles al mismo tiempo y así encuentra muy rápido el resultado. Si se utilizara un computador convencional actual para una cifra de varios miles de dígitos, se tardaría tanto como la edad del universo. Con un computador cuántico, el problema puede resolverse en unas horas o en unos segundos. Pero volvamos al principio. ¿Qué son los cuantos? Para adentrarnos en el mundo de los cuantos, debemos pensar en algo diminuto, mucho más pequeño que los átomos. A este nivel ocurre algo fascinante. Las leyes clásicas de la naturaleza ya no se aplican a los cuantos. Pueden tener varios estados y estar en lugares diferentes al mismo tiempo. Físicos de la década de 1920 como Einstein y Schrödinger se consideran pioneros de la teoría cuántica, que pone a prueba la imaginación humana. Intentaron visualizar estas paradojas en experimentos mentales. Erwin Schrödinger fue un físico austríaco, famoso gracias a un gato, o mejor dicho, gracias a un experimento que, por suerte, nunca realizó. En este experimento mental, el gato se mete en una caja con un dispositivo que tiene una probabilidad del 50% de matarlo en una hora. Según la teoría cuántica, entonces el gato está muerto y vivo a la vez. Pero solo si no miramos, porque en un sistema mecánico cuántico, el simple hecho de mirar influye en el estado que se forma en él. Y sin mirar no se puede medir nada, ni siquiera si el gato está vivo o muerto. Parece absurdo, pero este es el problema de la mecánica cuántica. Trata con estados simultáneos y no aplican las leyes clásicas de la naturaleza. En el mundo de los cuantos, las partículas pueden estar entrelazadas y hallarse en estados distintos en lugares diferentes a la vez. Y esta simultaneidad se puede calcular. Ese estado se puede formular como una superposición matemática en la que se incluye la simultaneidad. Dicho estado, escrito como una función de onda PSI, viene dado por un coeficiente, un spin ascendente, más otro coeficiente, un spin descendente. Eso es la simultaneidad. Así que podemos pensar en un qubit como una flecha que apunta a cualquier lugar del espacio. Los qubits, es decir, bits cuánticos, forman el núcleo de un computador cuántico. Mientras que un computador normal calcula con bits, es decir, con ceros o con unos, los qubits pueden tener ambos estados al mismo tiempo. Se puede imaginar como una moneda lanzada al aire en la que no se sabe si sale cara o cruz. Para poder controlar los qubits y usarlos para hacer cálculos, primero hay que inmovilizarlos. Solo se logra enfriándolos mediante un complicado proceso a la temperatura del espacio, es decir, a unos 270 grados Celsius bajo cero. La superficie está sumergida en helio líquido. Eso ayuda a intercambiar el calor. El líquido frío que bombeamos enfría el líquido de recondensación que baja. Entonces podemos hacer experimentos hasta a 10 milikelvin, es decir, a una temperatura 400 veces más fría que a 4 Kelvin. Varios doctorandos de la Universidad de Basilea están armando un pequeño computador cuántico con pocos qubits. Cuando la tecnología esté desarrollada, se aplicará en diversos ámbitos. Por ejemplo, se espera que los computadores cuánticos sean capaces de simular moléculas, lo que contribuiría al desarrollo de nuevos fármacos y a la cura de enfermedades mortales. O a encontrar soluciones para almacenar energía renovable. Ya ha dado buenos resultados en logística. En el puerto de Los Ángeles se ha mejorado la capacidad y la velocidad con que se cargan y descargan los buques gracias a algoritmos cuánticos.
Ahora el proceso es más eficiente y se emplea menos energía. La computación cuántica parece una mina de oro. Varias empresas tecnológicas como Google e IBM, pero también países como China, llevan años compitiendo por ser los primeros en desarrollar un computador cuántico potente. Para lograrlo, destinan miles de millones a la investigación. Suiza no invierte semejantes sumas. Por eso el centro tecnológico Uptown Basel Infinity tiene una propuesta única en el mundo. Financia con inversión privada el acceso a computadores cuánticos estadounidenses. Las startups asociadas como Quantum Basel disfrutan de su uso gratuito y de asesoramiento. Las industrias enfrentan problemas cada vez más complejos. Por supuesto, cuentan con la inteligencia artificial, pero cuando se llega a ciertos límites y la inteligencia artificial los tiene, hay que pensar de forma creativa. El computador cuántico es una posibilidad de avanzar en esta dirección. Logra que las aplicaciones de inteligencia artificial funcionen de forma mucho más eficiente, no solo por la velocidad de cálculo, sino también en el uso de energía. Uptown Basel trabaja con computadores convencionales de alto rendimiento en un sistema híbrido con computadores cuánticos. El físico cuántico Frederick Flöter, de IBM, asesora a las startups asociadas y los ayuda a buscar soluciones creativas. En primer lugar, hay que desglosar los problemas y mirar qué algoritmo cuántico es relevante en cada caso. A la vez, se puede utilizar la cuántica, que es un tipo de cálculo completamente diferente, para replantearse los problemas y quizás encontrar un enfoque totalmente nuevo. Hablamos de aplicar un pensamiento cuántico. En los últimos años ya se han realizado 40 estudios basados en la computación cuántica que simplifican y aceleran el desarrollo de fármacos. Asistimos a un aumento significativo de la cantidad de datos disponibles en medicina y asistencia sanitaria, pero también de su variedad. Por ejemplo, datos de imágenes, datos de dispositivos de seguimiento de la actividad física o datos de historias clínicas electrónicas. A la hora de procesar y comprender esos datos, cuya correlación es bastante intensa y compleja, los computadores convencionales se ven limitados. En cambio, los cuánticos tienen un gran potencial. Un ejemplo, de todas las moléculas potencialmente activas, la investigación farmacéutica ha investigado hasta ahora solo el 1%, una fracción ínfima. Esto se refleja, por ejemplo, en la terapia oncológica. Solo 1/3 de los pacientes responden directamente a las terapias farmacológicas. Lamentablemente, con la computación cuántica no podremos resolver todos los problemas difíciles, pero confiamos en poder abordar mejor algunos de ellos. La startup de Berna, Alveolix, busca resolver pronto uno de estos problemas. Los computadores cuánticos permiten analizar enormes cantidades de datos y examinar en detalle la herencia genética de un paciente. Con un chip pulmonar o de otros órganos tratan de hallar un tratamiento más eficaz para los enfermos de cáncer. Hay diferentes tipos que podrían funcionar, pero no se sabe exactamente cuáles. Ahora podemos mirar el genoma y hacer la mezcla de medicamentos personalizada que consideremos mejor para el paciente. El paciente empieza la inmunoterapia y luego deberá hacer una pausa. En ese momento le podemos tomar tejido que pondremos a nuestro chip de órgano para probar una nueva mezcla que podría tener mejor resultado cuando el paciente pase a la siguiente terapia. Algo muy importante, sobre todo para los enfermos de cáncer, es que tenga pocos efectos secundarios, porque lo que no queremos es que sufran. Buscamos su seguridad y la medicación más eficaz, y ahí es donde podemos contribuir.
Otro objetivo de la empresa emergente es terminar con las pruebas con animales de los estudios preclínicos. Estos experimentos son desde hace décadas una práctica habitual en la producción de medicamentos en todo el mundo. Se utilizan sobre todo roedores. Solo en Suiza se emplearon más de 500.000 de animales de laboratorio en 2021. Nuestro primer objetivo es reducir el número de pruebas y sustituir todas las que no sean necesarias. Tenemos muchos medicamentos que actúan específicamente en el genoma humano y células humanas, así que las pruebas con animales no ofrecen ninguna ventaja. Quizá no sea cuestión de suprimirlas por completo de entrada, pero sí de eliminarlas que implican mucho dolor y estrés para los animales, que son los experimentos de grado 3 y 4. Y tenemos grandes expectativas de poder contribuir a ello muy pronto. En Europa hay un problema. La Agencia Europea de Medicamentos aún no autoriza la comercialización de fármacos que no se hayan probado en animales. La situación es diferente en Estados Unidos. Desde diciembre de 2022, los ensayos con animales ya no son obligatorios para comercializar un medicamento. Un nuevo proyecto de ley permite hacer pruebas por computador o en órganos artificiales. En Estados Unidos ya se llevan a cabo investigaciones de este tipo a gran escala. Por ejemplo, en la clínica Cleveland, en el estado de Ohio. Su último logro es su propio computador cuántico. Es el primero que se dedica íntegramente a la investigación médica. Y tiene sentido porque la clínica Cleveland atiende cada año a 10 millones de pacientes. Así, en el campus se reúnen cantidades enormes de datos biológicos que se vuelcan en la investigación. Tiene el potencial de acelerar el ritmo de nuestros progresos a la hora de abordar los principales retos en el cuidado del paciente relacionados con las enfermedades. También permitirá hacer avances y descubrimientos que serán esenciales para todos nosotros. La inauguración oficial del computador cuántico de la clínica. 2, 3. Su director, Tomislav Mihalievich, da la bienvenida a los invitados. Gracias. Es un aporte novedoso para nuestra organización y para el mundo. El sistema de computación cuántica, que suena un poco a ciencia ficción y está justo detrás de mí, es la tecnología informática y la plataforma de computación más avanzada que existe. Estamos entusiasmados, por un lado, porque podemos utilizarlo para hacer avanzar la investigación, los descubrimientos y la atención médica, pero también porque creará muchos puestos de trabajo. Entre los asistentes se encuentra el director de Uptown Basel, Damir Bogdan. No es casualidad, el mercado estadounidense lidera el desarrollo de la computación cuántica y su empresa es socia de IBM. Hace un mes, un think tank australiano publicó un estudio según el cual hay 44 tecnologías que revolucionarán el mundo. De esas 44, China ya domina 37. En una de las otras 7 son líderes los Estados Unidos y los países occidentales, y es la computación cuántica. Otro chasco para la Unión Europea. El fracaso del acuerdo marco dificulta la cooperación. Naturalmente, tiene mucho que ver la decisión de Suiza o de la Unión Europea de no participar en el programa Horizon. Nos obliga a ver con quién más podemos trabajar. No significa que no nos interesen las asociaciones europeas, pero en Estados Unidos se están haciendo muchas cosas y por eso venimos una y otra vez. Al empresario también le gusta la mentalidad de Silicon Valley, muy alejada de la actitud de Suiza, cauta y reticente al riesgo.
Sin embargo, Suiza también tiene muchos puntos fuertes. La Universidad Politécnica de Basilea y la Escuela Politécnica de Zúrich llevan a cabo investigaciones brillantes en este campo. Pero sigue faltando ambiente para empresas emergentes, que es mejor en Estados Unidos. El desarrollo del computador cuántico es muy prometedor, pero voces del mundo académico se muestran algo más cautelosas ante sus avances. El peligro potencial es que se demore más o que surjan ciertas dificultades, que no sea tan fácil construir un computador cuántico capaz de resolver problemas enormes de inmediato. Por supuesto, se hará paso a paso. También el desarrollo de los computadores actuales llevó muchos años y probablemente ocurrirá lo mismo con los cuánticos. Tardarán muchos años en desarrollarse, tal vez tome 10 años o más lograrlo. Aún estamos investigando lo básico. Cuantos más qubits, mayor potencia de cálculo. Los actuales computadores cuánticos de IBM de uso comercial tienen 433. Sin embargo, la investigación básica sigue centrándose en la física de cada qubit. Hay ciertos qubits relativamente fáciles de controlar y construir. Ya hay 100 o 1000 de estos y hay previsiones de llegar a los 10.000 o 100.000. El problema es que su calidad todavía no es muy buena. Aún hay bastantes errores en los cálculos. Es decir, hay muchos qubits, pero pocos son de buena calidad. Y eso hay que mejorarlo. Pero siempre surgen nuevas ideas para mejorar algunos aspectos y darles ciertas ventajas. La carrera sigue abierta. Los qubits también se investigan en la Universidad de Zúrich. También allí creen que el desarrollo de la computación cuántica acaba de empezar. En cierto sentido, los computadores cuánticos están en una fase similar a la anterior al desarrollo del transistor. Aún son muy grandes. Con una capacidad tal vez de 100 qubits, llenan una enorme mesa experimental con toda la electrónica de control. Y aún no sabemos cómo miniaturizarlo todo para poder llegar a meter en un espacio reducido millones de qubits que permitan operar de forma práctica. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero aún estamos en la era de la computadora de primera generación, por hacer una comparación. Todavía no conocemos su potencial y, por supuesto, tampoco sus peligros. Renato Renner conoce bien los riesgos de la computación cuántica. Es profesor de criptografía, es decir, de encriptación de datos. Para empezar, los computadores cuánticos suponen una amenaza para la actual seguridad de datos. La razón es que en la vida cotidiana, por ejemplo con la banca electrónica o la comunicación encriptada, necesitamos un procedimiento conocido como criptografía de clave pública. Pero con los computadores cuánticos se volverá completamente inseguro. El propietario de ese computador tendrá acceso a todos los datos. Es un problema muy concreto. Hasta ahora, un sencillo método matemático bastaba para proteger nuestros datos, la factorización. Se pueden hacer simplemente ciertos cálculos. Por ejemplo, 3 por 7 es igual a 21. Pero si me preguntan al revés, ¿con qué número se obtiene ese resultado? En principio, tengo que probar todos los números posibles, y esos números pueden tener 100 dígitos, así que tardaré muchísimo. Ni siquiera un computador que calcula mucho más rápido podría probar todos los números de 100 cifras. En cambio, un computador cuántico puede probar los números en paralelo y hallar el resultado en una fracción de segundo. Algo impresionante que preocupa a los expertos. En este sentido, ya llegamos tarde, porque los datos que ciframos hoy tienen una vida útil muy limitada. Se mantienen en secreto solo un tiempo. Es decir, que lo que hoy cifro con criptografía de clave pública se podrá leer a más tardar cuando exista el computador cuántico.
Entonces solo se podrá cifrar los datos utilizando un computador cuántico, por así decirlo, vencer al enemigo con sus propias armas, y es así como se haría. El emisor genera qubits que tienen estado 0 o 1 y envía una secuencia totalmente aleatoria de estos qubits al destinatario. Será una clave que solo ellos dos conocen. Por supuesto, alguien podría intentar leer esta clave mientras se transmite. Pero aquí entra en juego la mecánica cuántica. Cuando un tercero intenta leerlos, los qubits cambian y el emisor y el receptor se dan cuenta de inmediato. Así, la clave no puede copiarse o leerse sin que se note. Y solo cuando la clave ha llegado sin ser leída, se transmite el mensaje cifrado. El problema es que técnicamente aún es casi imposible aplicar este proceso. Aunque parece muy difícil o casi imposible, ya sabemos que funciona. Pero es muy caro. Si queremos algo que sea realmente seguro, tenemos que estar dispuestos a pagar por ello. Digamos que podría ser una solución a largo plazo, no de aquí a 10 años, sino de aquí a 40 o 50 años. No solo hay que pensar en la seguridad de los datos a largo plazo, sino que también en la computación cuántica queda mucho trabajo por hacer. Pido paciencia, porque aunque todo el mundo habla de computación cuántica, no se puede esperar que esta aplicación esté disponible dentro de pocos años. Aún serán necesarios muchos pasos y mucha inversión para que realmente se pueda utilizar. Y sobre todo tiempo, aunque eso depende de la inversión. Pero se está invirtiendo mucho más de lo que podíamos imaginar hace unos años. En ese sentido, podemos ser optimistas. Hay empresas emergentes e inversionistas dispuestos a invertir en la idea del futuro y hacia ahí se dirige esta tendencia. Una ventaja es que nuestros estudiantes de física y computación cuántica encuentran un amplio abanico de oportunidades laborales en las diversas startups o en las grandes tecnológicas que llevan a cabo proyectos en este campo. Hay muchas posibilidades de encontrar trabajo. No podemos ni imaginarnos los cambios que implica, porque son saltos cuánticos. Y el pensamiento convencional no alcanza siquiera para sospechar esos cambios exponenciales. Por eso se necesitan proyectos inalcanzables como este, en los que no se puede perder de vista el objetivo. Y ahí no sirven los patrones de pensamiento actuales. Necesitamos una nueva forma de pensar.